Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy eh, recordando un poco lo que hablamos y practicamos el último día. Estábamos hablando de lo que era el despertar, eh, vivir despierto. Estábamos comentando un poco los problemas que tenemos a nivel del cuerpo y de la mente con el sufrimiento psicológico, que tiene que ver con la identificación, es decir, creernos que solo somos el cuerpo y la mente, eso en esencia es la identificación. Por lo tanto, todo lo que genera el cuerpo y sobre todo la mente, a nivel de sensaciones, pensamientos o emociones, nos crean una carga excesiva en nuestra propia asimilación de la realidad y de lo que somos, ¿correcto? Entonces, la idea de ir manteniendo la atención de manera continua y sostenida en el presente, lo que llamamos la presencialidad, la capacidad de mantener la atención y sostenernos en el presente que está sucediendo, recordad que decíamos que eso reconfigura la mente. Es decir, en palabras o en un contexto más psicológico, como sabéis, es mantener un estado de atención y de serenidad de manera continuada a la realidad del presente, hace que ese cambio de estado psicológico hacia el presente se convierta en un cambio de rasgo. Es decir, estados puntuales sostenidos hace que debido a la neuroplasticidad cerebral la mente pueda percibir de una manera distinta. En resumidas es esto. Que comentábamos también que a nivel de la tradición Vedanta o la tradición de la meditación, se habla de que cuando tenemos una atención continua, la palabra continua es muy importante, sostenemos la atención de manera continua hacia un tren de procesos presenciales en el presente, la mente se reconfigura. Cuando la mente se reconfigura, que es el órgano de la percepción, la posibilidad de ver una realidad de manera diferente a la que capta la mente ordinaria se produce. Y en esencia, ese es el primer paso y el más fundamental dentro del proceso de la meditación, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando esa observación se va sosteniendo en el tiempo, la mente entra en un estado que llamamos concentración. ¿De acuerdo? La mente está concentrada. ¿Qué aspectos tiene este estado de la concentración? Que cuando estamos concentrados en el mundo exterior, ¿de acuerdo? El sujeto que percibe desaparece. Entonces, estamos volcados en el exterior y ¿qué sucede? Que todos los objetos de percepción, bien sea un paisaje, bien sea un trabajo que estamos realizando, cambia, o sea, se produce de una forma casi automática. No hay un sujeto que parece que esté realizando la acción, parece que la acción se realiza por sí misma. Eso lo podemos percibir muy bien o podemos darnos cuenta cuando estamos haciendo algo en la cual tenemos mucho interés o es una habilidad en nosotros mismos. Hay gente que es muy habilidosa haciendo cosas y parece que esa propia actividad fluye, que es la palabra que suele utilizarse, o la gente como que se desliza o danza sobre esa actividad. Hay una facilidad de realización que sorprende. Y es porque el sujeto, que a menudo es el que de alguna forma distorsiona con sus pensamientos, sus búsquedas o sus necesidades, se va diluyendo en esa atención y en esa facilidad en la realización de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo externo estamos concentrados cuando el sujeto, el personaje, que me gusta mucho utilizar esa palabra, el personaje, que es el sujeto más toda su psicología añadida, se diluye en la acción o en lo que está sucediendo. Pues estamos viendo una puesta de sol o contemplando un paisaje y nosotros no estamos solamente es el paisaje. El paisaje cobra un color diferente, percibimos cosas distintas a cuando estamos metidos como personaje o simplemente estamos en el paisaje, pero lo estamos comentando o estamos atribuyéndole cosas de manera, podríamos decir, más personalística, ¿no? Lo que está claro es que cuando el personaje desaparece,
estamos concentrados en el mundo externo y el mundo externo y la acción que realizamos cobra un aspecto y un fruto diferente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estamos concentrados en el mundo interno, ¿vale? Cuando cerramos los ojos, apagamos los sentidos de alguna forma y vamos hacia adentro, cuando estamos interiorizándonos o estamos intentando buscar nuestra realidad más profunda, más esencial, estamos concentrados, estamos en el presente cuando los objetos mentales, es decir, todos los pensamientos, las emociones y las sensaciones se diluyen. ¿Por qué? Porque con los ojos cerrados, ¿cuál es nuestra intención? Descubrir la naturaleza del perceptor. ¿Qué es eso que está percibiendo? ¿Qué es eso que observa? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos concentramos en el observador, en el perceptor o en el testigo, lógicamente la mente entra en dos características fundamentales que ya hemos explicado a menudo. Es el silencio y el vacío. La mente se queda vacía de contenidos mentales. Cuando cerramos los ojos y estamos concentrados en el presente interior, vamos bien si la mente está vacía. Eso no quiere decir que en un momento determinado surja un pensamiento. Pero si seguimos concentrados en el presente interior, al surgir un pensamiento rumiante o una emoción, simplemente el darnos cuenta que ha emergido este contenido mental, enseguida se diluye. ¿De acuerdo? Eso es una prueba de que vamos bien, que seguimos atentos al presente interior y seguimos estando concentrados. ¿Eh? Estos son datos que nos sirven para ver si la práctica es de alguna forma eficiente o es fructífera. ¿De acuerdo? Decíamos que estamos concentrados, la mente está vacía. ¿Vale? El vacío de contenidos es una puerta, acordabas esto que decía César, el vacío, el espacio entre pensamientos es una puerta hacia lo infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otras formas, otras dimensiones en la atención que nos llevan a una forma de conocer o una forma de condición más eficiente y más profunda. ¿De acuerdo? Y hablábamos entonces de la no dualidad. ¿Qué es eso de la no dualidad? Cuando el estado de concentración se mantiene de forma continua, la mente se sigue reconfigurando. Hay de alguna forma, una claridad, una lucidez que también va acompañada de una ecuanimidad, poca reactividad de la mente, que hace, que nos permite que el observador, el perceptor, se nos presente de una manera diferente, ¿vale? O de una manera más amplia, o de una manera más comprensible, ¿vale? Estamos adentrándonos ya en un aspecto de la realidad más abstracto en el cual la atención y el ser consciente cobran protagonismo, cobran mayor relevancia. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en la no dualidad? La mente está concentrada, está vacía, pero la naturaleza del testigo, el perceptor, puede adoptar dos aspectos. En el primer caso, el vacío de pensamientos, que es el único contenido mental que podemos atestiguar, ¿vale? Está delante y la naturaleza del perceptor está detrás. Es como si estuviéramos viendo, ¿no? Se mantiene la observación de algo, pero ese algo es el vacío, es el espacio entre pensamientos. ¿De acuerdo? Y se siente que ese observador que está en mí está como detrás. ¿Qué sucede en la no dualidad? En la no dualidad, si mantenemos la atención a la naturaleza del perceptor que observa el vacío, sucede algo muy significativo. Y es que el perceptor se diluye en todas las partes del campo. En un primer lugar estaba detrás y la percepción del vacío estaba delante, y en un momento determinado el perceptor se diluye en todo el campo. ¿Vale? De tal forma que no dualidad quiere decir no hay diferenciación entre el perceptor y lo percibido. ¿De acuerdo? Esto es un paso más, es un punto más y un punto de inflexión en la naturaleza de la realidad de uno mismo. ¿De acuerdo? Esto, puesto en palabras, es muy dificultoso, pero lo que vale realmente es que esas palabras nos induzcan hacia una experiencia que es la que nos permite saber, reconocer,
porque la palabra para mí es reconocer qué es lo que somos, ¿vale? Más allá de la realidad del cuerpo y la mente, más allá de ese estado primario de la concentración, en la cual nos atestiguamos como una realidad interior que observa. Somos una conciencia que observa ese vacío de contenidos, ¿vale? Bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿vale? Vamos a dar un paso más. Bien, cuando la no dualidad madura, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? El campo de percepción, o sea, la realidad observador y observado, que está limitada a un ser humano o a una realidad que todavía identificamos como yo, ¿vale? Más allá de... vamos a hablar unos minutitos muy cortos. Entre yo y ego. El yo como existencia en este momento lo puedo atestiguar porque hay existencia en mí, hay claridad y hay conciencia, ¿de acuerdo? ¿Qué representa el ego? El ego es todo ese contenido mental que ha quedado vacío. Por lo tanto, cuando entramos en el vacío de contenidos, ¿qué se produce de manera natural? Hay una desidentificación porque esos contenidos que están continuamente emergiendo han quedado en suspenso. ¿De acuerdo? Por eso esa puerta, ese vacío, es un proceso de desidentificación que nos libera de todo ese murmullo y de ese ruido interno que son los contenidos mentales. No sé si consigo explicar. Bien. Entonces, una vez que estamos ahí, la naturaleza de la experiencia del observador, del testigo, se queda abierto. Es decir, en un primer lugar, estamos con la existencia de yo soy, ¿vale? Yo soy que estoy experimentando esa conciencia. La atención, como la expresión que tiene de es el vacío, de manera natural, en un momento determinado, después de atestiguar el vacío, ¿qué es lo que hace? Gira sobre sí mismo. Porque, ¿qué es lo que cobra relevancia cuando la mente está vacía? Eso que observa, esa atención, esa luz que está viendo el vacío. Entonces eso se produce de manera natural. La atención vuelca sobre sí mismo y todo lo que queda claro, todo lo que queda expuesto es la naturaleza del observador, que es la conciencia misma. ¿De acuerdo? Voy a intentar ir despacio porque esto entiendo que es un poco complejo, pero necesito que tengáis por lo menos un contexto para que luego en la experiencia simplemente podáis encontrar algún tipo de señal para no perderos. Porque esto es lo que va a suceder de una manera o de otra, hoy, mañana o pasado, porque es lo que ha sucedido a millones y millones de personas en la historia de la meditación. No es algo novedoso, ¿de acuerdo? Vamos a intentar encontrar un contexto, ¿vale? Porque hoy vamos a dar un pasito más a la no dualidad. ¿Qué va a suceder? Cuando sostenemos, y fijaros que la palabra siempre es mantener una atención continua. Cuando la atención se mantiene continua y sostenida en, en el estado de no dualidad, ¿vale? El campo de cognición, el campo de percepción del observador, como yo soy, se abre. ¿Por qué? Porque en realidad ese yo soy simplemente es una expresión limitada de ser del universo mismo. No es en realidad una destrucción del yo soy, no es una lucha contra eso, se va a producir de manera espontánea, porque ese yo soy se reconoce en lo que comentabais antes, en la totalidad del universo. Es como cuando el agua fluye, le colocas energía, hierve, y cuando hierve, ¿qué hace? Se convierte en gas. ¿Qué hace el agua? Se ha expandido. Es el mismo elemento que al aumentar su energía, y en este caso la energía que aumenta es la atención, cuando la conciencia aumenta sobre el perceptor, sobre el observador, el campo de percepción se abre hacia todo el universo. Y eso es la experiencia de la totalidad. ¿De acuerdo? Bueno, sorpresa, ¿no? Bien. Es lo que toca. No, es
Es lo que toca, es lo que soy, es lo que soy. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que intentar llegar a esa experiencia de no limitación, porque en realidad eso es la meditación. El estado de meditación. Ahora os voy a leer unas cositas, una poesía de mi libro un pequeño contexto de César, que habla sobre el tema de la meditación, porque la meditación, muchas tradiciones espirituales, muchas tradiciones de sabiduría la consideran como una práctica y también como un estado. Dentro de los Yoga Sutra de Patanjali, que es un poco la estructura sobre la que se basa el Advaita Vedanta o toda la tradición hindú, hablan de que la meditación es el estado final de la atención que desemboca en el samadhi, que es la expansión definitiva de la realidad, la dilución de ese yo soy hacia un ser universal, es decir, esa comunión con todo lo manifestado, ese reconocimiento en la totalidad, que trae consigo esa experiencia de plenitud, lo que llamaban Satchitananda, ¿no? Que es paz, conciencia y bienaventuranza, dicha, alegría y conciencia de ser, más o menos, ¿no? Son palabras que todos habéis escuchado, habéis leído, pero que lo interesante no es solamente reconocerlo o escucharlo de otras personas, sino es vivirlo, porque aquí lo que se trata es de que entre todos podamos inducir esa experiencia, porque esa experiencia en realidad es transformadora. Eso es algo ya de una potencia muy importante y nos acerca a ese estado de despertar que muchas tradiciones han comentado. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente la experiencia es si se produce, porque puede que esto se pueda producir o no se pueda producir. Si lo buscamos, no lo encontramos, simplemente nos entregamos a la experiencia. Al hacerlo en grupo, pues puede suceder porque la energía suma, pero simplemente lo que puede suceder es que en un momento determinado tengamos miedo, ¿no? A soltar, porque siempre que estemos embarcados en un campo de cognición en el cual nos encontramos seguros, la práctica es interesante, pero estamos dentro de nuestro refugio, ¿no? De nuestro cuadrito de yo soy yo, y aunque este hombre diga que, que es un hombre y tal, porque no es solamente lo que eres, los roles o los papeles que desempeñan, no solamente eres tu nombre y apellido, tu historia, tu cultura, es mucho más, y eso ya lo hemos ido descubriendo. Pero cuando tenemos que dar a un paso más de la individualidad del ser humano a la totalidad de lo que somos, ahí entra vértigo. Entra vértigo y es normal que entra vértigo. De hecho, ellos dicen que es el salto al abismo y que tienes que dar ese salto. No te puedes quedar atrás, tienes que saltar, que muchas veces da vértigo. Saltar de lo individual, que es lo conocido, a la universalidad de lo desconocido. Pero ahí es donde se produce el misterio y donde se produce la gracia, ¿no? Donde se produce la experiencia, ¿no? Bueno, para terminar antes de la práctica, no sé si se ha escuchado bien todo por ahí, un poco el contexto de lo que queremos compartir. Voy a leeros dos cositas de poesía, quizás nos puedan ir eh, induciendo a la práctica de hoy. Vamos a ver qué os parece esto. La vivencia del ser consciencia es la más excelsa experiencia que el ser humano pueda vivir jamás. La experiencia final de Dios, Samadhi, Satori o Nirvana, forja una comprensión que solo la vivencia directa en sí misma nos puede otorgar. Y hay otra que a mí me gusta mucho que dice: en la aurora del despertar al ser, de la humana crisálida me deshice, y mirando al lugar del renacer, la mirada se volvió a lo invisible. Cuando el ser ha impregnado de conciencia la vida, la paz solo es el comienzo de la bendita alegría. El tiempo ahora fluye ligero, como la suave brisa, y la felicidad es la gracia que con inmenso amor me acaricia. Bueno, estas son
algunas poesías sobre la experiencia de ser. Y voy a acabar con estos, muy cortito también, ¿vale? Sobre el paso previo al estado de meditación, de la no dualidad a la meditación, que nos lleva a lo que es el samadhi, la experiencia de la totalidad, de la plenitud. Dice, en este instante del paso es donde el meditador debe permitir que la disolución de la individualidad total acontezca. Y para ello no debe hacer absolutamente nada. Si por el contrario la cabida al temor en cualquiera de sus presentaciones se presenta, se decaerá al estado anterior de observación. Pero si lleno de valor que infunde comprender en verdad que se es infinito, se ofrece a la oportunidad de saltar al abismo que se entreabre en la interioridad y sin importar las consecuencias que ello genere, se entrega dejando que se extinga los más recónditos vestigios del sentido de individualidad, entonces la naturaleza le premiará con el inestimable don de la meditación. Finalmente, será testigo de la audacia de lo absoluto y de cómo cada parte es a la vez suma de un todo sin límite alguno. Aquí inicia el terreno de la meditación interior, el más lúcido arcano, la experiencia más maravillosa y fuente de la comprensión de toda realidad. Bueno, pues con estos textos un poquito nos puedan dar valor, inducirnos hacia la experiencia. Vamos a comenzar la práctica y luego comentaremos.